Inge. Inge, ¿sí me escucha? Vamos a dar inicio entonces a la defensa de cada uno de los trabajos de investigación. El día de hoy hablaremos de lo que es los procedimientos almacenados, que están a cargo de Francisco y Karen. Sigan, por favor. A ver, ya. Un ratito que hago la paso esto. Ya, ahí no sé si se ve. Sí, ahí sí. Sí me escucha, Inge, porque creo que mi internet está un poco mal. Sí, sí. A ver, Se ya. le escucha. Sigan nomás, por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Hoy les vamos a venir a presentar el tema procedimientos almacenados. A continuación, mi compañero. Procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado de SQL, opciones Transact SQL. Los procedimientos se asemejan a las construcciones de otros lenguajes de programación, porque pueden aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que se realiza la llamada. Contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos, entre otras. Pueden contener llamadas a otros procedimientos. Devolver un valor de estado a un programa. Que se realice una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o si se han producido errores y para saber por qué se produció dichos errores. Bueno, las ventajas de usar procedimientos almacenados. El primero, el tráfico de red reducido entre el cliente o el servidor y el servidor. Es un procedimiento que se ejecuta en un único lote de código, lo cual se puede reducir significativamente el tráfico de red entre el servidor y el cliente, ya que se envía a través de la red la llamada que se va a ejecutar el procedimiento. Mayor seguridad. Varios usuarios, programas pueden realizar operaciones en los objetos de base de datos. Los usuarios y los programas no tengan permisos directos, ya que están por debajo. El procedimiento controla los procesos y actividades que se van a llevar a cabo y protege los objetos de base de datos. La reutilización del código. El código de cualquier operación de base de datos resulta un candidato perfecto para la encapsulación de procedimientos. De este modo, se elimina la necesidad de escribir de cualquier usuario o aplicación que cuente con los permisos necesarios para acceder al código y ejecutarlo. Mantenimiento más sencillo. Cuando las aplicaciones cliente llama procedimientos y mantienen las operaciones de bases de datos en la capa de datos, solo debe actualizarse los cambios de los procesos en la base de datos subyacentes. El nivel de aplicación permanece independiente y no tiene que tener conocimiento sobre los cambios realizados en los diseños, las relaciones o los procesos de la base de datos. Mantenimiento más sencillo. Cuando las aplicaciones clientes llaman a procedimientos y mantienen las operaciones de base de datos en la capa de datos, solo deben actualizarse los cambios de los procesos en la base de datos subyacentes. Rendimiento mejorado. De forma predeterminada, un procedimiento se compila la primera vez que se ejecuta y crea un plan de ejecución que vuelve a usarse en posterior ejecuciones. También el rendimiento de los procedimientos almacenados y las funciones definidas por el usuario se puede mejorar si se maximiza el número de procedimientos o funciones que se puede ejecutar simultáneamente en un espacio de direcciones de procedimientos almacenados. Tipos de procedimientos almacenados. Definidos por el usuario. Un procedimiento definido por el usuario se puede crear en una base de datos definida por el usuario o en todas las bases de datos del sistema excepto en la base de datos resource. El procedimiento se puede desarrollar en Transact SQL o como una referencia a un método.
Temporales. Los procedimientos temporales son una forma de procedimientos definidos por el usuario. Los procedimientos temporales son iguales que los procedimientos permanentes. Hay dos tipos de procedimientos temporales, locales y globales. Se diferencian entre sí por los nombres, la visibilidad y la disponibilidad. Los procedimientos temporales locales también como primer carácter de sus nombres, un solo signo de número. Solo son visibles en la conexión actual del usuario y se eliminan cuando se cierra la conexión. Sistema. Los procedimientos de sistema se incluyen con SQL Server. Están almacenados físicamente en la base de datos interna y ocultar source, y se muestran de forma lógica en el esquema de cada base de datos definida por el sistema y por el usuario. Además, la base de datos MSDB también contiene procedimientos almacenados del sistema en el esquema DBO, que se usa para programar alertas y trabajos. SQL Server admite procedimientos del sistema que proporcionan una interfaz de SQL. Extendidos definidos por el usuario. Los procedimientos extendidos le permiten crear sus propias rutinas externas en un lenguaje de programación, como puede ser C. Estos procedimientos son DLL de una instancia de SQL Server. Puede cargar y ejecutar dinámicamente. Gracias. Ya, Karen, con esto está lista la exposición del tema de ustedes. Si concluimos, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias, mija. Deje de compartir la pantalla. Muy bien, entonces el primer grupo nosotros tenemos integrado por Francisco y Karen, quienes han hablado sobre lo que es los procedimientos almacenados. Estos procedimientos almacenados trabajan con el lenguaje SQL Server, como ustedes ya vieron en la exposición de sus compañeros. Estos famosos procedimientos almacenados, ¿cómo trabajan? Trabajan con el Transact SQL, que es cada una de las instrucciones que nosotros utilizamos para poder trabajar dentro de una base de datos o para empezar a crear, para empezar a insertar, para empezar a modificar cada una de las líneas o de los campos que tenemos en una base de datos, ¿sí? Además de eso, nosotros sabemos que un procedimiento almacenado en sí es un grupo de instrucciones. También nos hablaba de que nosotros cuando trabajamos con procedimientos almacenados podemos utilizar código nuevamente o puede ser reutilizado este código sin necesidad de volver a escribir cada una de estas líneas solamente llamándole con un procedimiento almacenado. Bueno, todo esto nosotros tenemos que ir viendo en la práctica, que ya los iremos viendo desde las clases que tenemos ya con práctica, ¿sí? Entonces, vamos a ver con el segundo grupo, por favor. Déjenme ver a quién le toca. Tal vez los integrantes del primer grupo ya están listos. Brian Ayala y Henry Barahona. ¿Cómo está, Inge? ¿Cómo está? Recién entro. Gracias. Ya, Discúlpeme. ¿están listos, Douglas, ya? Yo estoy listo, pero mi compañero dice que le espere un ratito. No sé si podemos dar Ya, la última hasta que esperemos, llegue. ya. Vamos entonces con el grupo 3. Tal vez Brian Campoverde y Marjorie, me parece que también acabó de ingresar. ¿Estamos listos ya? Sí, que lo de la compañera Marjorie me dijo que se le puede esperar un rato porque está llegando a la casa. Y eso también me dijo a mí que eso, porque no se encuentra en la reunión. Me parece que ya me envió. Sí, parece que ya se estaba ingresando, pero bueno, ya. Vamos entonces con los siguientes. Saúl tal vez y Arnold. ¿No? Ya, vamos entonces con Méndez Cristian, Oyaque Elizabeth y Pérez Jorge. ¿Están en la clase? ¿O algún integrante tal vez? Sí, que buenas noches, pero no. Elizabeth, ¿quién más está de su grupo? ¿Nadie más? Ahí sí no creo. ¿Pero sí hicieron el Tengo- trabajo? No, Inge, No hicieron. Ni usted. no, porque todavía falta. Yo estaba viendo nomás, Inge, pero todavía nadie dijo nada tampoco.
pero sí estaba viendo el tema para cuando nos tocaba. No, o sea, bueno, en la clase anterior yo les comuniqué que íbamos a ir con la defensa. En el caso de que no esté un grupo, seguimos con los siguientes. Por lo tanto, todos ya debían tener el trabajo de investigación listo. Así quedamos la clase anterior, si se acuerdan, ¿no es cierto? Y ahora, Elizabeth, Mande. y ahora, 0. No, hija, pero es que todos, yo pensé que, o sea, como usted dijo que van a dar desde el primero al segundo y ahí va hasta cuando acabe. Yo pensé que todavía ¿Y no qué nos tal si le tocaba. tocaba hoy también? Es que de ley le iba a tocar. O sea, lo que le iba a tocar, le iba a tocar hoy. Mm, ok. Bueno, vamos con manejo de XML. Adriana, Cristian y Darwin tal vez, pero tampoco creo que están, si no me equivoco. ¿Cómo está, Inge? Muy buenas A noches. Cristian sí están. Verá, el trabajito sí tenemos listo. ¿Ya? Lo que pasa es que, bueno, mi persona, la compañera Adriana, sí está. Y bueno, el Darwin aún no está, me dice que está yendo en el bus. O de ¿Ya? pronto podemos exponer yo y Adriana. Y yo expongo la parte de Darwin. Porque Sí trabajó Darwin. sí trabajó, él, sí, todos tres trabajamos. Y de pronto para yo exponer la parte de él y que también le califique a él porque dice que está en el bus ahorita. Y Ya, no ahí hay la compañera problema. Adriana, estamos. Ya listo, entonces. Vamos entonces, Cristian. Ya le comparto entonces la pantalla. Ya, porque de ganas se van a sacar. Pero bueno, igual con Darwin sí sabe trabajar, listo. Los demás, por favor, sigan alistándose que continuamos con los que están primeros y en el tercer grupo de igual manera, ¿ya? Permítame un ratito, Inge, porque estoy. Voy a compartir la pantalla desde el otro ya. Ya no hay problema. ¿Me confirma, Inge? Sí se visualiza. Ya Darwin también accedió a la sala. Ah, ya, entonces, ya, espérame un segundito, Inge. Ya, Inge. Hay que prender la cámara. Y por Ah, eso favor. nomás. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Ya, Inge, muy buenas noches. A mi grupo le ha tocado exponer sobre el tema. Bueno, antes de nada, los integrantes de nuestro grupo es mi persona, Cristian Topanta, Darwin Tubón y Adriana Rodríguez. A nosotros nos ha tocado exponer sobre el tema manejo de XML. Entonces, ¿qué es una base de datos XLM? Una base de datos XML es un método de almacenamiento de información que permite albergar datos en formato XML. En realidad, se deberá hablar de base de datos con XML, es decir, el XML no es un gestor de base de datos, sino que trata de un metalenguaje bien en el que los datos son almacenados. La principal función de usar XML en una base de datos es proporcionar un lenguaje estructurado más sencillo de leer y de entender.
Esto otorga algunas ventajas, principalmente a la hora de intercambiar información. Características de la base de datos XML. La base de datos XML tiene una serie de características que las diferencian del resto. Una de ellas emplea el lenguaje XML o extensible markup lenguaje, un metalenguaje ideado por W3C para el almacenamiento de datos de forma legible. La información se dispone de forma jerárquica. Los datos incorporan etiquetas y marcajes que definen los datos, es decir, aplican qué es y qué significa cada conjunto de datos. La base de datos que utiliza XML puede albergar diferentes tipos de datos. También tenemos las características de base de datos nativas. Las características principales de la base de datos nativas son emplear como unidad lógica fundamental de almacenamiento el lenguaje XML. Define un modelo lógico para un documento XML. Almacena y recupera documentos de acuerdo a ese modelo. Soporta lenguajes de consulta de XML. Preservar el orden del documento, las instrucciones de procedimiento, los comentarios, las secciones, data y las entidades. No se requiere un modelo subyacente de almacenamiento. Puede ser una base de datos relacional orientada a objetos o jerárquica. A continuación, mi compañero Darwin. Ya, las ventajas y desventajas de la base de datos. Vamos a ver primero las ventajas. En lo que es la extensión XML son muy fáciles de leer, son documentos, son fáciles de procesar, con una sintaxis más ligera y más entendible. Tiene lenguaje que bastante compatibilidad con el SGML. Se puede importar y exportar varias aplicaciones, programas y tipos de formatos. Los documentos se puede actualizar simplemente añadiendo unas nuevas etiquetas. Eso es lo que es más fácil de esta manera en XML. Ya, vamos a las ventajas. Perdón, a las desventajas. A ver, son más lentas y requieren datos que estén un poco más comprimidos, porque son más, lleva un poco más de tiempo para procesar y por lo tanto se ponen un poquito más lentas. Ya, las búsquedas también son lentas por lo mismo, porque tienen bastantes datos. Bastantes limitaciones en cuanto a los gestores de base de datos que pueden utilizar el lenguaje XML. Las bases de datos creadas son documentos que no están preparados para el almacenamiento de la información a largo plazo en este caso. Ya, a continuación mi compañero. Los tipos de base de datos XML. Dentro de las bases de datos que utilizan XML existen dos grandes tipos. Las bases de datos XML activadas, las bases de datos XLM nativas. XML base de datos activada. Se trata de bases de datos relacionales en las que la información se almacena en tablas. Las tablas se dividen en filas que contienen los registros y columnas que contienen los campos. Una base de datos relacional XML permite obtener los resultados de las consultas en formato XML. De ahí que se enmarquen dentro de las denominadas XLM en Label Database. Base de datos XML nativa. Al contrario que las bases de datos relacionales, este tipo de base de datos en XML nativa no posee campos ni tablas, sino que almacenan documentos XML. Por ello,
Es por ello que también se les denomina con frecuencia base de datos centradas en documentos. En este sentido, estas bases de datos guardan y recuperan documentos de la misma manera que lo harían un XML. Es necesario utilizar modelos capaces de construir expresiones que puedan procesar un documento XML. El más usado suele ser XSparse, aunque hay otros como XML Infosec. Muchas gracias por su atención. Ya, gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí nosotros también estamos hablando ya de un tema de igual manera que es muy importante, que es el manejo de XML. Este XML en sí, con lo que acabamos nosotros de ver, podemos decir que también es más o menos como un lenguaje de programación que va enlazado con la base de datos y que de ahí nosotros vamos a ir utilizando cada una de las instrucciones para realizar una aplicación, ¿sí? En esta aplicación o este manejo del XML nos dice que tiene como desventaja que es muy lento y que al momento que se va almacenando la información, esto va a provocar que la entrega de datos que nosotros necesitamos de la base de datos, valga la redundancia, no sea eficaz. Entonces, era una de las desventajas muy importante y que hay que tomar en cuenta con lo que se refiere al lenguaje XML. Tal vez alguien más del grupo 1, tal vez ya están listos. ¿Cómo está, Inge? Solo ¿O yo no estoy. todavía? Ya esperemos, Henry, un poquito. ¿Ya? ¿El grupo 3? Ya, Inge, de la compañera Marjorie dice que sí, ya le contó el motivo de que le han robado el teléfono y todo eso. Me dice que defienda yo solo, así que ella quiere ver cómo puede ser para defender su parte. ¿Trabajo con usted, Brian? Sí. A ver, de Marjorie es, ¿no es cierto? Sí. Marjorie. Son el grupo 3. Ya, entonces defienda su parte, Brian. Ya, Inge. ¿De cuál se ha preparado ya? A ver, ya, Inge. Al grupo le tocó exponer sobre los scripts y los lotes. Un script, en este término viene una palabra inglesa que significa guión, como el del cine o teatro, y literalmente esto es lo que es. Tenemos que un script es un conjunto de órdenes guardadas en un archivo de texto, generalmente muy ligero y que es ejecutado por lotes o línea en un tiempo real por un intérprete. Los scripts son pequeños programas que no son compilados. Esto quiere decir que por lo general necesitan de un programa lector o intérprete que codifique la información del script y lo lleve al lenguaje de máquina, para que la información sea procesada y el poder ejecutarla por el ordenador. Este código fuente es un término genérico más amplio en teoría del script, ya que este está conformado por algunos términos, ya sea diferentes códigos fuentes como guiones, scripts, snippets, etc. Pudiendo englobar también dentro de otros términos, ya que un snippet es un fragmento de código, ya que no llega a ser demasiado complejo por lo general. Cuando se dedican al diseño web o se necesita insertar algún banner en una web, normalmente los proveedores de los anuncios de las páginas, ya sean Google o Amazon, nos dan un código HTML, el cual pueden insertar en la web. El script del código fuente es usado también en lenguaje de programación cualquiera, ya que se puede utilizar un IDE o un simple editor de texto.
En el caso que no se compile, sino que directamente se pueda ya ejecutar con ayuda de un intérprete. Es decir, que si se usa otra aplicación, ya sea otro código, ya sea Bash, se necesitaría tener instalado el sistema para poder ejecutar el script. Se puede ejecutar el script también en Python, ya que necesitaremos de un intérprete de Python instalado. Cuando se ejecuta el script, el intérprete que lee las órdenes o el lenguaje en él da sus instrucciones para no pasar directamente al sistema operativo, ya que reconocería si la ayuda del intermediario traductor, que es el usuario. En teoría sobre el script, se podría decir que es un documento que contiene instrucciones escritas en códigos de programación, ya que este lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en el interior de un programa de un computador. El uso que se le puede dar a los scripts son ampliamente utilizados dentro del diseño y del desarrollo de páginas web y de sitios de internet, ya que estos permiten manipular la apariencia de estos y crear efectos especiales bastante atractivos. Cuando se trabaja con scripts en páginas web, se pueden encontrar dos tipos específicos. El script del lado del cliente. Este se ejecuta en el navegador web del usuario que ingresa a una aplicación y generalmente se cuenta con un código de JavaScript, VBScript y Ajax. Y estos son ampliamente utilizados en la manipulación del DOM. El script del lado del servidor. Como su nombre lo indica, son ejecutados directamente en el servidor y este no suele presentar algún inconveniente al momento de la ejecución. Sin importar el navegador que se esté utilizando, estos scripts incluso pueden manipular por completo las cabeceras HTTP y restringir el acceso a un sitio web específico. Por lo general, son hechos PHP, JSP y ASP en un sistema operativo. También otras funciones que pueden cumplir se podría decir que se puede utilizar en Unix, ya que los archivos de esta aplicación suelen ser identificados por el sistema a través de varios encabezados. Aunque en entornos de Unix la mayoría de los guiones pueden ser identificados por dicho encabezamiento, también pueden ser identificados a través de una extensión que es .sh. Estos programas difieren a la aplicación debido a que los últimos son más complejos y además los guiones son más bien un programa que se le da las instrucciones a otros avanzados. Igual se podría ejecutar en Windows y DOS y en el diseño web. De aquí en la parte de lotes, que sería la parte de mi compañero. Yo puedo leerlo sobre la investigación que realizamos. ¿Puede continuar con la exposición, Brian? ¿Sí? Sí, eso. Ya, concluyamos ya, de una vez, por favor. En los lotes. En la transacción del SQL, un lote podría ser un conjunto, no podría ser, es un conjunto de sentencias que son enviadas juntas y ejecutadas como un grupo, una después de la otra. Los lotes se pueden almacenar en archivos de comando. Este archivo de SQL puede contener varias sentencias de SQL consideradas como un lote. Este tipo de archivo pueden contener en realidad varios lotes. Este se delimita a los lotes a través del separador de lotes. Es posible que se necesite varios lotes en un archivo porque algunas declaraciones, especialmente ciertos comandos con alter, se pueden ejecutar una vez por lote, ya que esto puede hacer que sea compilado a realizar alters en bucle. Esto sería como separar los lotes individuales en un archivo o documento, ya que en el 99% de las herramientas del servidor, el separador de lotes es Go. Esto, sin embargo, es algo de la herramienta que puede configurar y por lo tanto se encontrará con una persona extraña que usa alguna otra cosa de vez en cuando. Estos lotes no son parte del TSQL, que están en función del editor de SQL Management Studio, ya que por lo tanto se podría decir, un ejemplo, no se puede enviar un objeto de comando ado.net con la IR. Esto como parte de su texto de comando y el marcador de lotes IR, se puede decir que dice el editor de consulta de SQL para enviar hasta ese momento el proceder durante la ejecución.
Este es posible configurar con el editor de consulta para utilizar un marcador de lote diferente al lado de Go. Pero esto le pueden confundir a los diablos de personas, ya que una tabla no se puede cambiar y entonces las nuevas columnas harían referencia o serían referenciadas en el mismo lote. No se pueden combinar otras declaraciones en un lote, ya sean como create, default, create function, create producer, create rule y create schema. Esta instrucción de create debe iniciar el lote, ya que todas las declaraciones demás siguen ese lote, ya que se interpretan como la parte de la definición en la primera declaración de create. En los lotes de instrucciones de SQL, se puede decir que es un grupo, este es un grupo de 2 o más instrucciones de SQL, o una única instrucción de SQL que tiene el mismo efecto que un grupo de 2 o más instrucciones. En algunas implementaciones, toda la instrucción por lote se ejecuta antes de que los resultados estén disponibles. Este suele ser más eficaz, ya que envía instrucciones por separado y que el tráfico de la red a menudo se puede reducir y el origen de los datos a veces se pueden optimizar a la ejecución de un lote de SQL instrucciones. En otras implementaciones, la llamada SQL More Results desencadena una ejecución de la instrucción siguiente en lot de ODBC, ya que admite los siguientes tipos de lotes, de los cuales serían los lotes explícitos, los procedimientos y las matrices de los parámetros. Gracias. Ya, muchas gracias. Con respecto, en cambio, a este tema, podemos ver que en sí, cuando trabajamos con SQL, nosotros utilizamos también de funciones, trabajar con funciones. Cuando ustedes utilizan un lenguaje de programación, ahí también se trabaja con funciones y me supongo que ustedes ya debieron haber utilizado o trabajado con este lenguaje que es para la creación de funciones, de acuerdo a la aplicación que vayan realizando. Los scripts y lotes en sí son pequeños códigos que nos permiten ir ya ejecutando cada una de las actividades propuestas que va a realizar nuestro sistema, pero este sistema en sí ya está enlazado con una base de datos, una aplicación completa en la cual nosotros ya trabajamos con una base de datos y con un lenguaje de programación, el cual nos ayudará para nosotros diseñar nuestra interfaz de usuario y para que esta interfaz o este trabajo que nosotros hagamos enlazado con la base de datos ya sea más útil y pueda en sí el usuario entender lo que nosotros como analistas de sistemas o como desarrolladores de software creamos al momento que estamos trabajando en SQL Server con cada una de las instrucciones que nosotros ya vamos manejando, ¿sí? Eso es lo que podemos hablar sobre lo que son los lotes y también los scripts. Entonces, chicos, con eso concluiríamos las defensas del día de hoy. Tengo grupos que no se presentaron, entonces veamos si es que la próxima clase realizan la defensa y si no, caso contrario, tienen 0. A ver, voy a confirmar nada más la asistencia de los grupos. ¿Quién nomás está ahorita aquí? Para yo poder ya calificar, ya que obviamente los compañeros que están aquí están grupos incompletos, que no los defienden porque no está su grupo con todos los integrantes, ¿no? Tengo el grupo número 1, el señor Brian y Henry. Bueno, en este caso, Brian ya me escribió y me pidió permiso por interno ya que estaba llegando del trabajo, pero aún no puede ingresar todavía. Entonces, Henry y Brian queda su defensa para el próximo lunes, ¿ya? Ok, gracias.